Gracias por la dinámica, Gonza, que prepara nuestro corazón. Y buenas noches, hermanos. Qué bendiciones estar juntos, vernos los rostros nuevamente a través de este medio. Sabemos que por la contingencia, la situación, no podemos reunirnos presencialmente y menos el día de hoy, ¿verdad? El día de ayer que Querétaro pasa semáforo rojo a nivel federal. Aunque se mantiene en escenario C, debemos estar orando, hermanos, por los que están pasando por enfermedad y por tiempo de prueba. Y animarnos, hermanos, porque la vida es un regalo de Dios, la salud también es parte de su misericordia, de la fidelidad de Dios para con nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desesperados. Podemos ver cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas y cómo lo sigue haciendo, hermanos, y Dios es fiel y cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por mi bonita Marta, que ya está mejor de salud. Estuvimos orando por ti, Martita, por tu cirugía. Y también nos gozamos contigo, Rubén, por Emanuel, que salió bien de la cirugía, gracias a Dios. Dios obró y tiene un propósito también para su vida, y gracias a Dios por tu vida y también por la vida de Manuel, por su recuperación. Y vamos, hermanos, a prepararnos para estudiar este último tema de la epístola de la carta de Santiago. Les comparto por ahí, hermanos, la pantalla para que puedan seguirme de favor con estas diapositivas. Estamos viendo Santiago, cristianismo práctico. ¿Se alcanza a ver, hermanos? Santiago, cristianismo práctico. Ahí se ve, ¿verdad? Santiago, cristianismo práctico. Y estamos situados ahí en la epístola de Santiago. Les invito, hermanos, por favor, que vayamos a Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Vamos a ver, el tema de hoy, de esta tarde, es restaurando a los hermanos caídos. Y llegamos, hermanos, a la del estudio que hemos estado teniendo, Santiago, cristianismo práctico. Santiago, cristianismo práctico. Hoy es el último tema del estudio que hemos estado teniendo. Santiago, cristianismo práctico. Como podemos ver, ahí estamos situados varias veces a lo largo de toda la carta. Como lo hemos visto, Santiago se refiere a la atención y al cuidado de un creyente que debe tener hacia su hermano en la fe. Indudablemente, hermanos, Santiago nos describe de ese cuidado que debe tener hacia los demás y nos habla sobre sus responsabilidades de apoyar a los demás creyentes material y físicamente en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, Santiago en repetidas ocasiones también menciona la necesidad del cuidado también en lo espiritual. El escritor contestaría con un sí rotundo a la pregunta que hizo Caín a Dios después de que Caín asesinó a Abel, su hermano. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sin duda, Santiago respondería con sí. ¿Eres guarda de tu hermano? ¿Se escucha bien, hermanos, el micrófono? Creo que voy a dejar de compartir pantalla, ¿verdad? Porque ahí como que se trabó un poquito. Entonces vamos a no compartir pantalla, sino a continuar con el bosquejo. Me apareció aquí que la conexión era un poco inestable, un poco débil, pero espero que no se haya interrumpido un poquito, hermanos, el tema, esta parte introductoria. Como creyentes, nunca debemos olvidar que no estamos exentos de caídas, de errores y de desviarnos del camino correcto por nosotros mismos o por otros cristianos, particularmente cuando no estamos dependiendo de la dirección de Dios, de su palabra, y cuando no estamos viviendo llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios, hermanos, nos manda a practicar la restauración en la vida cristiana, en la vida espiritual. Santiago apela a la restauración del hermano que se ha desviado del camino correcto, del hermano que se ha alejado de la verdad. Dice Santiago, por favor, situémonos allí, capítulo 5, versículos 19 al 20, dice la palabra de Dios. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Notemos, hermanos, los dos últimos versículos. Es una conclusión muy certera y muy completa la que hace Santiago al final de toda la carta. Podemos observar que por un lado manda al creyente, a los hermanos judíos de la dispersión, ¿verdad? A los hermanos que estaban siendo atribulados, perseguidos por causa de su fe en Jesucristo, a que permanecieran firmes en la fe, a pesar de las pruebas, de las angustias y de las tribulaciones. Tribulaciones, hermanos, que estamos enfrentando también nosotros en este tiempo de contingencia, de pandemia y en el día a día. Y por otro lado, también manda a los creyentes a que puedan ayudar a hacer volver a otros, a volver a regresar a otros que se han alejado en su vida cristiana, en su vida espiritual. Notemos qué tan completa es este desafío y esta instrucción final. Por eso dice Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20 en otras versiones. Vamos a hacer este ejercicio. Ustedes, por favor, ayúdenme a leerlo ahí en silencio en la versión Reina Valera 60. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy y en la versión Lenguaje Sencillo también. Dice Dios habla hoy, los mismos versículos 19 al 20, dice la palabra de Dios. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, salvará de muerte, lo salva de muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Y dice la Biblia también en lenguaje sencillo, hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que le han predicado y que ha aprendido, y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan que quien hace que un pecador deje de pecar, lo salva de la muerte y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Es lo que mencionan otras versiones. Pero vayamos directamente, hermanos, a la palabra de Dios, a la versión que estamos estudiando, a la Biblia. Dice el versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado. Notemos cómo la Biblia, hermanos, nos menciona, como ya también lo mencionaba Gonzalo, hermanos, si alguno de entre vosotros, preguntaba Gonzalo, ¿quién se puede desviar? Y lo correcto, ¿verdad? Es decir, nosotros si no nos cuidamos. Los demás cristianos, todos los cristianos no estamos exentos de errores. Dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Que si alguno de vosotros, hermanos, cree que no llega a cometer tal o cual cosa, podemos llegar nosotros a mentir. Dice la palabra de Dios claramente que debemos tener cuidado de nosotros mismos, de velar por nuestra propia vida. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso menciona, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y la palabra extraviarse, hermanos, captó mi atención, y esa palabra extraviarse viene del griego planao, que significa vagar, descarriar, engañar, seducir. Involucra que un hermano anda vagando por el mundo, lejos de Dios y lejos de su palabra y del compañerismo de la iglesia. Involucra que un hermano anda descarriado, desbocado, que un hermano ha sido engañado por otros, por el mundo, por el diablo, por su carne, y que un hermano ha sido seducido al mal, al pecado. Notemos que todos, hermanos, podemos ser extraviados. Tenemos que cuidarnos. Por eso la insistencia cariñosa, hermanos, de no dejar de congregarnos. Por eso la insistencia cariñosa de depender de Dios, de buscarle continuamente, de orar, de leer su palabra, de meditar en ella continuamente. Podemos ver con mucha tristeza que algunos creyentes se han apartado del camino de Dios y de la iglesia por diferentes causas, algunos por su pecado, otros por malos ejemplos de otros cristianos, otros más por afanes de la vida, por amar este mundo. Ellos
Han dejado de realizar su función de ser sal de la tierra y luz del mundo. Podemos verlos como ovejas descarriadas, como dracmas, las monedas que se cayeron, dracmas perdidas, como hijos pródigos que se van y se alejan de su padre espiritual y han decidido esconder su talento en la tierra, han dejado de correr la carrera cristiana y de pelear la buena batalla de la fe. Esta realidad, hermanos, debe hacernos voltear y prestar atención en la responsabilidad que todos tenemos. La Biblia nos manda restaurar a los hermanos que han caído. La restauración, hermanos, es un deber no solamente del pastor o de los diáconos, sino también de los hermanos maduros en la fe. Por eso escribe Santiago a los hermanos maduros en la fe que tienen la obligación de hacer volver a los hermanos que se han ido. Tenemos que orar, hermanos, por los hermanos que están pasando por pruebas, por angustias, por tribulaciones y por aquellos que se han ido. Dios conoce las causas, no debemos juzgarlos y no somos quien para decir este hermano fue por su pecado, se fue de la iglesia, este hermano anda mal. No, hermanos, no sabemos cuál haya sido la causa. Lo que tenemos que hacer es tratar de ir por ellos y es una labor no solamente del pastor o de los pastores o diáconos, sino de todos los hermanos maduros en la fe. Estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros. Pero entremos al primer punto romano que quiero tratar con ustedes. Número 1, ¿qué es la restauración? ¿Qué es la restauración? Ya que el tema es restaurando a los hermanos caídos. ¿Qué es la restauración? Tenemos que entenderlo lo mejor posible bíblicamente hablando. Podemos ver que en la Biblia la palabra restaurar, que aparece ahí en Gálatas 6:1, viene del griego catartizo, que significa completar totalmente, reparar o ajustar, enmendar o unir. Esa es la palabra griega, hermanos, que significa restauración. Lo repito, del griego catartizo, que significa completar totalmente, reparar o ajustar, enmendar o unir. Es una palabra que tiene que ver con devolver a alguien a su lugar o algún miembro a su lugar o volver a su estado original. El objeto de la restauración, hermanos, es sanar el miembro, no cortarlo, no amputarlo. Esta palabra está expresada en un presente continuo, lo que nos indica y nos sugiere que es un proceso, no es una acción inmediata, hermanos, es un proceso largo que va a llevar semanas, meses, inclusive años en que una persona pueda ser restaurada. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a esta palabra restauración. ¿Qué es la restauración entonces? Es completar, reparar, ajustar, enmendar o unir. Hablando y recordando que en la iglesia, hermanos, somos un cuerpo y todos somos miembros los unos de los otros. Cristo es la cabeza y todos como cuerpo espiritual somos edificados. Y cuando un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y cuando un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Debemos pedirle a Dios, hermanos, si queremos avanzar en lo que es la restauración de los hermanos que han caído, que se han ido, necesitamos en primer lugar avanzar en la conciencia de cuerpo. Recordar que como grupo de estudio corregidora somos un cuerpo, hermanos, que como iglesia, la iglesia Betel, también somos un cuerpo y todos somos miembros los unos de los otros y tenemos una función y una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo que es su iglesia. Y por eso cuando un miembro, hermano, se duele, cuando un miembro se va, entonces el cuerpo va a sufrir. El cuerpo no va a poder funcionar bien. Necesitamos restaurar a los hermanos que han caído, que se han ido. Necesitamos orar por ellos, necesitamos llamarles, necesitamos visitarles, necesitamos estar cerca de ellos. Ir por ellos es lo que nos está diciendo Santiago. Por eso dice el versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, se ha ido, ha vagado de la verdad, es decir, de Dios, de su palabra, de la iglesia,
y alguno le hace volver, notemos que no está hablando ahí de los pastores solamente, de los diáconos, sino es una responsabilidad general del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice el versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero este versículo, hermanos, también tenemos que analizarlo a la luz de Gálatas 6.1. Vamos para allá, Gálatas 6.1, por favor. David Betancourt, puedes leer Gálatas 6.1 de favor, hermano, una vez que lo encuentres. Gálatas 6.1. Estamos viendo la primera pregunta, ¿qué es la restauración? Y vamos también aquí a verlo directamente en Gálatas 6.1. Adelante, por favor, David. Permíteme un segundo, hermano. ¿Me Sí, oye? no te preocupes, adelante. Sí, me oye. 6.1. Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Notemos, hermanos, que esto es la restauración. Esto es la restauración, hermanos, es volver a unir, es enmendar, es corregir. Y notemos también el versículo 2 de Gálatas capítulo 6, que estamos allí, la primera palabra es sobrellevar. Tiene que ver también con la restauración, está hablando del mismo tema, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo, hermanos? Es el amor a Dios y es el amor al prójimo. Notemos que la restauración va directamente relacionada, entrelazada al amor de Dios y al amor a los hermanos. ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor a Dios y a los hermanos? Restaurándoles. Y aquí lo vamos a ver más al ratito, ¿verdad? Nos muestra cómo también debe ser esa restauración. Pero segunda pregunta, hermanos, segundo punto romano, ¿por qué es necesaria la restauración? ¿Por qué es necesaria la restauración? Respuesta sencilla, porque todos estamos expuestos a desviarnos, equivocarnos y cometer faltas cuando nos alejamos de Dios y de la iglesia. Y la restauración, hermanos, es necesaria porque somos un cuerpo y tenemos un lugar dentro del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Y si no restauramos a nuestros hermanos que han caído o se han ido, la iglesia sufre, el grupo sufre. Imaginemos, hermanos, para entender un poco esto, ¿qué sucede cuando una persona desgraciadamente, por descuido, por accidente, sufre una herida y le cortan, sufre, ¿verdad?, un deterioro de alguno de sus miembros, de sus extremidades, y se queda sin un pie, y se queda sin un brazo? ¿Qué pasa con el cuerpo en general de esa persona? Ese cuerpo sufre. ¿Y qué tiene que hacer los demás miembros del cuerpo, las demás partes del cuerpo? Tienen que asumir otra responsabilidad. Eso pasa, hermanos, en el aspecto físico. A una persona que carece de su pierna, que carece de su brazo, tiene que usar otros instrumentos y los demás miembros del cuerpo tienen que suplir esa necesidad y el cuerpo no puede desplazarse ni cumplir todas sus tareas de una manera natural. Por eso es importante la restauración, hermanos. Las faltas, aquí dice, ¿verdad? En el versículo 1 del capítulo 6 de Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Hermanos, las faltas son aquellas cosas que hacen caer al creyente, que lo hacen desviarse y que traen reproche al nombre de Cristo y al testimonio de su iglesia. Son faltas que no se pueden ignorar y que no pueden esperar a que desaparezcan simplemente con el tiempo, sino que necesitan una intervención del cuerpo de Cristo. La palabra falta que aparece aquí en el griego en el versículo 1, donde dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, viene de la palabra griega que es paraptoma, que significa desliz, desviación, error intencional o transgresión voluntaria, ofensa, pecado o delito. Eso significa la palabra falta.
y tiene que ver más con un paso en falso, una equivocación, un error, con o sin intención, pero que evidentemente sucedió y eso está afectando el testimonio de un creyente en gran manera y eso trae sorpresa a las personas que le rodean. Debemos buscar entonces como cristianos, como hermanos, reparar las fallas del que desea, ¿verdad?, ser restaurado. Es corregir la desviación de alguien que no quiere estar lejos de Dios realmente, pero que con su pecado, hermanos, se alejó y no sabe cómo volver al camino de Dios. En otras palabras, son hermanos que por su pecado se encuentran desanimados, que quieren regresar a Dios, pero no saben cómo regresar, o no tienen el ánimo para regresar a Dios, o piensan que es imposible volver a Dios, enmendar su situación. Hermanos, les digo de todo corazón que hay vidas que necesitan ser restauradas. Hay matrimonios que necesitan ser restaurados. Hay familias que necesitan ser restauradas. Hay relaciones entre padres e hijos que necesitan ser restauradas con la palabra de Dios. Y hermanos, hay restauración en Dios. Creo en la restauración. Y debemos creer y practicar la restauración en las vidas de las personas con la palabra de Dios. Hermanos, con Dios no todo está perdido. Con Dios y su palabra hay esperanza, hermanos. Por eso cuando hablo con un matrimonio a punto de la ruptura, les digo, mirándolos a los ojos, hay esperanza. Si ustedes quieren, si ustedes ponen todo de su parte, hay esperanza. A una persona hundida en alcoholismo, volviendo en sobriedad, en esos lapsos de sobriedad, les hemos dicho, hay esperanza. Para las personas que están en prisión, les hemos dicho, hay esperanza, no todo está perdido. Hay esperanza en Dios, en su palabra, necesita restauración y necesitas someterte a ese proceso de ayuda espiritual. Solo no vas a poder, necesitas la ayuda de Dios y la ayuda de una iglesia. La ayuda de hermanos que pueden estar cerca de ti. ¿Para qué? Para orar por ti, pero también para ayudarte en consejería y estar llevándote en ese proceso de restauración. Ahora quiero aclarar, como decía al principio, es todo un proceso la restauración. Algunos matrimonios en problemas piden consejería pastoral y gracias a Dios por ello, pero algunos matrimonios se encuentran tan dañados en una situación tan difícil y claro, hay esperanza, pero algunos, ¿verdad?, se acercan pensando que a través de solamente una consejería ya sus problemas se van a ir, se van a disolver y no es así. Y les hemos dicho, es una serie de pasos, una serie de consejerías y lo mismo con personas batallando con alcoholismo, con adicciones. A veces creen que con solamente una visita a la iglesia van a salir ya dejando todo vicio, toda mala conducta. Y sí hay un cambio, hermanos, en la primera vez. Dice la Biblia que su palabra no regresa vacía, pero también el Señor nos manda a perseverar en su palabra, como el Señor dice en Juan 8:31, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice antes a los judíos que habían creído en él en el versículo 30, si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, la gente necesita ser restaurada. La gente necesita volver a Dios de todo corazón. Debemos buscar reparar las fallas de hermanos que se acercan con toda humildad y con toda sinceridad y debemos ayudarlos lo mejor posible. Y quiero que sepan, hermanos, cuando estén en situaciones difíciles, estamos para ayudarles. Como decía Julio al inicio, ¿verdad? Estamos para servirles, hermanos. Cuenten con nosotros, con nuestras oraciones, con nuestro apoyo. Como le decíamos también a la familia de Juan Durán y de Norma, no están solos. Estamos orando por ustedes y hermanos, a la fecha seguimos orando por ustedes. Cuentan con nuestro apoyo, con nuestras oraciones y si necesitan que platiquemos, hay muchos de nosotros que estamos abiertos y dispuestos para estar cerca de ustedes, hermanos, para ayudarles. Por eso es necesaria la restauración. Y número 3, ¿qué beneficios trae la restauración? ¿Qué beneficios trae la restauración? Observemos, hermanos, cómo en Santiago, capítulo 5, versículos 19 al 20, volvamos para allá, por favor, nos menciona al menos 2 beneficios de la restauración.
Santiago 5, versículos 19 al 20. Santiago 5, 19 al 20. Santiago 5, 19 al 20 dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué pasará? Mire, ¿cuál es el beneficio? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Restaurar, hermanos, salva de la muerte y cubre multitud de pecados. Ahora, quiero aclarar, hay algunos cristianos que consideran que esta porción habla de los no creyentes y otros consideramos que habla de los creyentes. Yo creo, hermanos, que esta porción habla de los creyentes que se han alejado. ¿Por qué? Porque dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, es decir, está hablando en un contexto cristiano, está hablando a los cristianos. Y tenemos que recordar también el contexto. El contexto era de pruebas, de sufrimiento, de adversidades. Y menciona también que a través de las pruebas algunos se alejaban de Dios. Algunos creyentes no resistían el fuego de la prueba y se iban de la iglesia. Se alejaban del compañerismo formal y oficial de la iglesia, o se alejaban de Dios. Y por eso Santiago aquí les habla acerca de esta responsabilidad y también menciona, ¿verdad?, que si alguno se aleja y dice después, y alguno le hace volver, es decir, habla de personas que conocieron la verdad y que por algunas circunstancias se alejaron y después regresan al camino correcto, al camino de Dios. ¿Cómo ha pasado, hermanos? Hay cristianos que en el pasado conocieron a Dios, que estuvieron bien por algún tiempo, pero después por alguna circunstancia, situación, se alejan y después regresan. Y gracias a Dios porque regresaron. Está hablando de ellos y está hablando en un contexto cristiano. Está hablando de cristianos que se alejan. Y ahora dice el versículo 20, hablando de los beneficios: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Podemos aquí, hermanos, pensar en varias dudas, porque dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. ¿Por qué dice salvará de muerte un alma? ¿Cómo se explica esto? ¿A qué se refiere la expresión lo salvará de la muerte? ¿Se refiere esto a la muerte eterna o se refiere a la muerte física? La respuesta, hermanos, de esta interrogante importante y crucial por la cual muchos consideran que se refiere a no creyentes, la encontramos en el versículo 15 del mismo capítulo. Mire, dice Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y de qué salvación está hablando? ¿De la salvación eterna? No. Está hablando de su enfermedad física, de la salvación de su enfermedad física, como lo hemos visto en este tiempo de contingencia. Aquí presentes entre nosotros hermanos que han sido infectados por el COVID y han sido salvados. A eso se refiere, salvados. Y no se refiere a la salvación eterna porque ya son salvos de la eternidad, de la condenación eterna. Se refiere a la salvación de la enfermedad física. Se refiere a algo físico. Por eso dice aquí, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Está hablando del mismo contexto. Recordemos, hermanos, que la Biblia fue escrita, ¿verdad?, sin divisiones y se refiere entonces al mismo contexto. Se refiere a algo físico. Por eso menciona entonces aquí que se refiere a la salud física y se refiere a salvar a la persona de una muerte física prematura por andar desviado, por andar descarriado y por exponerse a la ira y a la disciplina de Dios. Porque, hermanos, tenemos a un Dios que castiga a sus hijos. Tenemos a un Dios que disciplina a sus hijos. Y por eso Dios no es malo. Dios es un Padre amoroso y es un Padre justo. Siempre que hablo de la disciplina, recuerdo cuando fui a visitar a un enfermito al Seguro Social antes del COVID y antes de la contingencia.
Y estando ahí en el Seguro Social, en un piso, visitando allí a un enfermito hermano de la iglesia, una enfermera hermana de la iglesia me reconoció y me dijo, Pastor Efraín, ¿puede visitar a otro enfermito? ¿Tiene VIH? Le dije, claro que sí, con mucho gusto. Me dijo, solamente que está aquí en las personas aisladas. Claro, no te preocupes, con mucho gusto. Y pues me dijo, es que él tuvo contacto antes, me dijo, con una iglesia cristiana. Claro, con mucho gusto. Yo pensaba compartirle el evangelio, darle verdad, porciones de la palabra de Dios, de esperanza, pero sobre todo compartirle el evangelio para que la persona fuera salva. Una vez que ya me alistaron para pasar a verlo, él estaba aislado. Cuando me vio, me reconoció y me dijo, Efraín. Yo me sorprendí, yo no lo reconocí. No sé si por su estado demacrado. Y ya después me acerqué y le dije, hermano, ¿qué te pasó? Y él me dijo, pastor, me infecté. El VIH, me dijo, sí existe, es real. Yo no lo creía, es real. Y me dijo lo siguiente, pastor, Dios sí castiga a sus hijos. Cuando me dijo eso, hermanos, sentí escalofrío, ¿verdad?, en mi cuerpo, verlo a él directamente, reconociendo que era parte de la disciplina de Dios, lo que él estaba pasando, lo que él estaba haciendo. Y dijo, pastor, yo anduve lejos de Dios, apartado de la iglesia y me infecté. Le dije, hermano, regresa a tu comunión con Dios, regresa al Señor. Y si Dios te saca de esta situación, vive una vida recta, una vida correcta delante de los ojos de Dios. Dios disciplina, Dios castiga. Y a eso se refiere esta porción. Por eso dice aquí, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, y hermanos, todos somos pecadores, salvará de muerte prematura, de muerte física un alma, y cubrirá multitud de pecados. Notemos, cubrirá multitud de pecados. Es lo que enseña la palabra de Dios, hermanos. La restauración salva de la muerte física a una persona de manera prematura. Y es parte de la disciplina de Dios, hermanos. La disciplina de Dios va desde una gripita hasta la vida misma, hasta la misma muerte. La última declaración de Santiago aquí en el versículo 20 dice el que restaura a uno que se ha desviado de la verdad cubrirá multitud de pecados, es decir, muchísimos pecados. Esto bien puede significar liberación de los pecados cometidos por el que se había desviado de la verdad, como de muchos males futuros que lo afectarán tanto a él mismo como a los demás en la iglesia. Como dice la palabra de Dios, porque nadie vive para sí y nadie muere para sí. Hermanos, la misericordia divina es como un océano que siempre está lleno y siempre está fluyendo. Que el Señor nos ayude a poder ayudar a restaurar a otras personas que se han desviado, que se han ido. Pero una pregunta muy importante y última. ¿Qué se necesita para restaurar? ¿Qué se necesita para restaurar? Vamos a terminar ahí en Gálatas 6, por favor, versículo 1. Gálatas 6:1, ¿qué se necesita para restaurar? Todos necesitamos saber qué se necesita para restaurar. Como decíamos, es una labor de todos, pero de manera específica para los cristianos espirituales, para cristianos maduros. Es una tarea para hermanos que pueden hacerlo, que están capacitados para hacerlo. Terminemos aquí, dice Gálatas 6:1. Leámoslo juntos, Gálatas 6:1. Hermano Gonzalo, ¿quieres leerlo de favor, hermano? Gálatas 6:1. ¿Lo tienes ahí a la mano? Te agarré con tu bebé. Sí, lo tengo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, aquí vienen los requisitos, las características que debemos cumplir para restaurar a una persona. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuál es el primer requisito para poder restaurar a alguien que tú debes poseer? Y que te invito a que desde ya le pidas a Dios el poder cumplir con estos requisitos, porque no tienen que ver solamente con tiempo en la vida cristiana, tienen que ver con elementos que debemos poseer todos en algún momento de nuestro andar con Cristo. ¿Cuál es el primer requisito? Hermano Gonzalo, ¿lo tienes ahí?
Ser espirituales. Ser espirituales, así es. Ser espirituales. Hermanos, quiero decirles que hay dos tipos de cristianos. No son los cristianos güeritos y morenitos. No son los cristianos güeritos y morenitos, no. Dice la Biblia que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Estoy elaborando un tema que se llama 3 clases de hombres. 3 clases de hombres. Y hay una clase de hombre que es el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es el no creyente, es el hombre que no ha sido cristiano, que no ha tenido un encuentro con Cristo, que no ha sido regenerado. Hay un cristiano que es carnal, que es cristiano, pero vive como si no lo fuera. Y lo podemos ver por su carácter, sus reacciones y su manera de comportarse. Y hay un cristiano muy especial que es el cristiano espiritual, es aquel cristiano que ha dejado el control total de su vida al Señor. Primer requisito, ser espirituales. Hermanos, es un requisito. Antes de buscar ayudar a alguien, hacernos un autoexamen para ver si estamos preparados y capacitados para hacerlo. Una persona espiritual es alguien que puede controlar sus emociones, reacciones y sentimientos, y que son capaces de ser sensibles a las instrucciones de Dios y se dejan dirigir por Él. Son personas que manifiestan ser controladas por el Espíritu Santo, que mantienen una relación estrecha con el Señor y que además son personas que buscan una cercanía, depender de Dios, estar pegados a Él como el pámpano a la vid, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, la restauración no es para todos, todos podríamos y deberíamos estar capacitados para restaurar, pero si vamos a ayudar a alguien, debemos primero preguntarnos, ¿somos espirituales? Y no se refiere a la perfección, hermanos, porque nadie lo somos. Se refiere a ser cristianos que buscamos acercarnos a Dios y parecernos más a Jesucristo. Primer requisito, ser espirituales. Segundo requisito, ¿cuál es? Dice allí, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Tener un espíritu de mansedumbre, es decir, tener un espíritu gentil, dócil, tierno, como las nodrizas que cuidan con ternura a sus propios hijos. A eso se refiere ser amables, y se ve desde el mismo tono de voz y la actitud sincera está incluida en esta restauración en la vida cristiana y en la vida espiritual, sin hipocresía, porque está claramente detectada y produce efectos contrarios a lo que les buscan. Es importante tener un espíritu de mansedumbre, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 11:28, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. Tener un espíritu manso, tener un espíritu de mansedumbre, y dice al final, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, considerándote a ti mismo. Debemos recordar que todos tropezamos, aún los más fieles. Pedro tropezó, David cayó, Salomón se desvió, Elías también se debilitó, y muchos siervos de Dios de la actualidad también han tropezado. No deben sorprendernos los tropiezos, más bien debemos orar a Dios, porque es necesario que el que piense estar firme mire que no caiga. Debemos cuidar y velar por nuestra propia vida. Por eso parte, hermanos, del mandamiento del Señor, cuando habló de las profecías que están cumpliéndose y que hemos visto su cumplimiento después, ahí en Mateo 24, en Marcos capítulo 13, dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor nos manda a velar por nuestra propia vida espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque todos somos débiles, porque todos somos falibles. Y dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Otro requisito, ¿cuál es el cuarto requisito? Estar dispuesto a sobrellevar las cargas de otros. ¿Y qué significa sobrellevar? Sobrellevar es ayudar.
No es llevar tú la carga de alguien más. Tú estás llevando tus cargas, hermano. Tú tienes tus luchas, tus pruebas, tus necesidades. Pero cuando tú ayudas a restaurar a otro, ¿qué es lo que haces? Llevando tu carga, ayudas a otro a sobrellevar sus cargas. Estar dispuesto a sobrellevar las cargas de alguien más. Y aquí es donde algunos se detienen, donde algunos no están dispuestos a sobrellevar las cargas de alguien más. Algunos dicen, no, pastor, si ni puedo con las mías. Pero déjame decirte algo, hermano, que es una bendición ayudar a otros. Cuando ayudas a otros, ¿sabes qué pasa? Se aligeran tus cargas, se aligeran tus pruebas, tus luchas. Por eso es muy importante pensar en los demás antes que nosotros mismos. Ayudar a otros, apoyar a otros. Cuando ayudamos a otros y cuando pensamos en las necesidades de otros, ya no pensamos tanto en nosotros mismos, hermanos. Por eso el Señor nos manda a ser generosos y nos manda a hacer bien a los demás. Y nos dice que más bienaventurado es dar que recibir, porque el mismo Señor nos equipa para restaurar a otros, pero tenemos que estar dispuestos a sobrellevar las cargas de alguien más. Y último requisito, número 5, ¿cuál es? El amor. Y cumplida así la ley de Cristo. El amor, hermanos. Y el amor, como cristianos, no es un sentimiento, no es una emoción. El amor, hermanos, es una decisión. Tú decides, yo decido amar a mi hermano. Yo decido hacer algo por mi hermano. Yo decido apoyar a mi hermano. Yo decido ofrendar a mi hermano para sus necesidades. Yo decido darle tiempo a mi hermano. Yo decido involucrarme en esta situación con mi hermano para ayudarlo en esta necesidad, hasta ver que él camine solo, que él pueda, que él vuelva al camino de Dios. Necesitamos esos 5 requisitos, hermanos. ¿Se acuerdan cuáles son? Los mencionamos ya por orden. Ser espirituales, tener espíritu de mansedumbre, considerarnos a nosotros mismos, estar dispuesto a sobrellevar las cargas de otros y el amor. Son los pasos que debemos dar y que debemos tener en nuestra propia vida para restaurar a los demás. Ahora quiero aclarar, hermanos, también que el proceso de la restauración culmina cuando el hermano es restaurado completamente en su vida, cuando vuelve a su lugar en la iglesia, cuando regresa después de haberse ido, cuando vuelve al ministerio o al servicio. Y eso puede llevar semanas, meses, incluso años. Sin duda, también esto es una responsabilidad del hermano que se ha ido, pero también es una labor que nos toca hacer a nosotros. Es una labor conjunta, hermanos. Es una labor de ambas partes, tanto de la iglesia como del hermano que se ha ido, porque también no podemos hacer volver a nuestros hermanos que no quieren regresar. A veces uno quisiera, ¿verdad? Yo quisiera como pastor ir por todos los que se han ido de Betel. Yo quisiera ir como pastor a todos los que se han ido del grupo de estudio, que ya no están con nosotros por diversas causas. Yo quisiera ir por ellos, hermanos, y créanme, hacemos lo posible. Llamamos, visitamos, nos hacemos presentes, tratamos de estar allí con los hermanos, pero a veces los hermanos deciden no volver, deciden no regresar, deciden irse, y es una decisión que nosotros debemos respetar. Ni Dios, hermanos, nos fuerza a que regresemos a Él. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué es lo que hizo el padre? Le dio la parte de los bienes que le correspondía y respetó la decisión de su hijo, aunque no estuvo de acuerdo, pero ¿qué es lo que hizo el padre? Solamente después que se fue, salía a esperarlo, hasta que por fin vio que su hijo venía, y cuando regresó, ¿qué hizo el padre? Lo recibió gozoso. ¿Qué debemos hacer entonces con hermanos que no quieren regresar? Orar por ellos y esperarlos. Y cuando vuelvan, recibirlos, hermanos. Cuando vuelvan, claro está, verdad, con buenas actitudes, con un espíritu manso. Cuando regresen y quieren hacer las cosas bien, tenemos que cobijarlos, arroparlos, ayudarlos, edificarlos, fortalecerlos. Pero esta restauración de la que estamos hablando son hermanos que han hecho mal, que se han ido, pero quieren regresar y están pidiendo ayuda, hermanos. Debemos ayudarlos. Debemos acercarnos a ellos, debemos orar por ellos. Y esto nos lleva, hermanos, también a tener contacto con otros en el grupo de estudio,
a crear lazos entre nosotros de amistad, de unidad, de compañerismo, como decía Rubén, ¿verdad? Que ahorita por alguna razón se desconectó, que es nuevo en este grupo, que no conoce a todos, pero daba gracias a Dios. De la misma manera, hermanos, todos nosotros debemos tener la confianza de agradecer a Dios por las bendiciones, de pedir oración, de no temer, de no tener pena, de despojarnos de cualquier tipo de prejuicio y de involucrarnos con los demás. Es importante, hermanos, como decía mi hermana Marta, usted es querida como todos los demás hermanos. Tenemos un lugar, todos los que estamos aquí en este grupo de estudio, hermanos. Somos espiritualmente un cuerpo y necesitamos de este proceso o lo necesitaremos algún día. Y debemos estar dispuestos a servirnos por amor los unos a los otros sin prejuicio ni discriminación y sin juzgarnos los unos a los otros. Debemos crecer en amor, hermanos. Es muy triste que algunos cristianos, cuando se alejan y quieren ser restaurados, a veces hay iglesias que no les dan esta restauración. Hay iglesias que dejan que se vayan, que se pierdan. Hay hermanos que no tienen el amor de Dios, la sensibilidad, que por haberse alejado también de Dios, muchas iglesias se endurecen por el engaño del pecado y no restauran a los hermanos. Es muy importante crecer en el amor de Dios, en esta sensibilidad y recibir a los hermanos en amor. Podemos ver, hermanos, varios ejemplos que fueron de personas, de cristianos restaurados. Uno que se me viene a la mente es Pedro, el apóstol. Después de negar a Cristo, fue restaurado por el mismo Señor y el grupo de los apóstoles, sus compañeros, y después lo vemos predicando en Hechos 2, en Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 5, con gran valor y vehemencia. Vemos a Jonás también restaurado. Después de haberse alejado del Señor, el Señor lo buscó, el Señor lo encontró y regresó también a su servicio. Y fue restaurado por el Señor. Encontramos a David el rey, que fue restaurado también por el profeta Natán. Y después de haber cometido adulterio, después de haber asesinado, prácticamente él regresa también a su comunión con Dios y vuelve a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, podemos ser restaurados. Y eso me muestra que vidas pueden ser transformadas, matrimonios pueden ser restaurados, relaciones pueden ser enmendadas. Hermanos, podemos regresar a Dios cuando queremos hacerlo. Podemos volver a tener el gozo de nuestra salvación. Podemos volver a tener una relación íntima con nuestro Dios y con la iglesia. Dios, hermanos, nos ha puesto también para restaurar a otros. Podemos ver a manera de conclusión cómo Dios, a través de la carta de Santiago, nos menciona lo que debemos hacer en medio de las adversidades y continuas dificultades. Nos manda a echar mano también aquí de las armas espirituales y a restaurar con esas armas a los hermanos que se han alejado, que se han apartado. La iglesia, hermanos, es comparada con un cuerpo en su funcionamiento. Lo necesario es restaurar lo que en ese cuerpo está dañado. Y para finalizar, hermanos, le pedí a nuestro hermano Gonzalo como enfermero y con sus conocimientos también de medicina, que nos lea, por favor, Gonzalo, y que nos hable de un ejemplo del cuerpo que sucede cuando hay una herida. Adelante, hermano Gonzalo, tienes tu tiempo a manera de conclusión. Gracias, hermano. Algo que me encanta del cuerpo humano, hermanos, es que cuando hay un daño, todo el cuerpo se involucra en la reparación de ese daño. Por ejemplo, una herida. Cuando nos cortamos un dedo, de inmediato se manda una señal que conocemos como dolor al cerebro. Esta señal pasa primeramente a la médula espinal y la médula espinal manda otra señal, pero motora, al miembro que está recibiendo el daño para que se retire. Mientras tanto, la señal que va hacia el cerebro continúa su viaje. Luego que el miembro se ha retirado, con la otra mano, hermanos, muchas veces ejercemos presión sobre un dedo, si es que nos cortamos un dedo, casi de manera natural. Todo el mundo que se corta se agarra el dedo, ¿sí o no? Cuando la sangre comienza a salir, es algo muy interesante. Nuestras plaquetas, una célula que está en la sangre, al entrar en contacto con el oxígeno del ambiente, crea una reacción en cadena que se llama aglutinación, que es simplemente que las plaquetas se juntan, todas se juntan y se hace un tapón natural, por así decirlo.
Este tapón sirve para que no salga más sangre. Al mismo tiempo, se produce una vasoconstricción, o sea, la luz de los vasos sanguíneos disminuye, de tal forma que eso contribuye a evitar hemorragias. También se desarrolla un proceso de inflamación donde las células de la sangre llegan a ese lugar herido, a ese lugar lastimado, y comienzan a restaurar, a reparar el tejido. El corazón, los pulmones y el hígado reciben señales del cerebro para producir nutrientes que ayudan a la reparación del tejido, y los sistemas circulatorios y linfáticos contribuyen al transporte de esos nutrientes y al desecho del tejido muerto, llevándolo a órganos como el vaso, como los riñones o los intestinos, para su eliminación. Mientras la reparación se da, muchas partes del cuerpo sustituyen la función del miembro que se está reparando. Hay otros muchos detalles que podríamos mencionar de esto, pero bueno, el punto aquí es que todo el cuerpo entra en acción para restaurar a un miembro que sea comprometido con una herida. Gracias, Gonzalo. Hermanos, como cristianos somos un cuerpo y todos estamos llamados también a ayudarnos los unos a los otros. Cuenten con nosotros, hermanos, cuando necesiten restauración. Cuenten con nosotros con sus oraciones cuando necesiten ayuda. Estamos para servirles. La iglesia también es un hospital de almas. La iglesia es un hospital de almas donde Dios es el médico y donde a través de su palabra encontramos las instrucciones y tenemos el medicamento espiritual exacto para las heridas del alma. Dios puede restaurarnos cuando tenemos pruebas, dificultades, adversidades, cuando nos hemos alejado, cuando nos hemos enfriado en nuestra vida espiritual, cuando hemos dejado de servir, podemos volver a hacerlo siguiendo las directrices de la palabra de Dios. Hermanos, recordemos esto, para un cristiano nunca algo va a estar totalmente perdido. Siempre va a haber esperanza porque nos basamos en su palabra y tenemos a un Dios vivo y a un Dios que nos habla de la esperanza, hermanos. Así termina Santiago y así lo concluye, hablando de esta preciosa responsabilidad que tenemos y nos da este desafío. Por un lado, como lo mencioné al inicio, así termino, nos habla y nos menciona que debemos mantenernos firmes en nuestra vida espiritual, firmes en el servicio a Dios, aún a pesar de las pruebas. Y por otro lado, también nos recuerda la responsabilidad con nuestros demás hermanos que se han alejado, que se han ido de la iglesia, que han dejado de servir, que han perdido su primer amor. Podemos ayudarles en su restauración. Que el Señor nos ayude a ayudarnos mutuamente y a practicar siempre los unos a los otros en este grupo de estudio. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, en esta noche, y por esta oportunidad de compartir este tema tan importante y profundo, que no es exhaustivo, no fue exhaustivo, sino solamente, Señor, general. Sabemos, Señor, que la restauración es una responsabilidad de los cristianos espirituales, de los cristianos maduros. Ayúdanos, Señor, a restaurar a los hermanos que han caído, que se han ido, que se han desviado. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas y a este precioso grupo, Señor, que se ha conectado. Tú sabes cómo están nuestras vidas, tú sabes en qué áreas nos hemos enfriado, nos hemos alejado. Permítenos volver a estar cerca de ti todos los días de nuestra vida, a volver a estar candentes espiritualmente hablando, a regresar, Señor, a nuestro primer amor, a nunca perderlo, a recordar que hay restauración para nuestras vidas, que en ti hay nuevas oportunidades, como tu palabra enseña, y fue dicho para cristianos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y como dice Efesios también 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, restaura vidas, restaura relaciones rotas, restaura matrimonios, familias, restaura, Señor, nuestras vidas contigo en primer lugar. Ayúdanos a mantener una comunión estrecha, una comunión íntima, como dice el Salmo 25:14, y ayúdanos, Señor, a ayudar a otros cristianos que se acerquen a nosotros y que pasen por pruebas. Gracias porque estudiamos toda esta preciosa carta y porque vimos varios temas, nos alimentamos de manera equilibrada, nutrida en cada una de las porciones, y porque este tema también es muy importante a manera de conclusión, la restauración de hermanos que han caído. Ayúdanos, Señor, y permítenos recordar que hay esperanza en ti,
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.